Bien, y con eso, entonces, podemos ahora partir la clase de hoy día. Bien, no sé si me alcanzan a ver bien ahí. Sí, se ve bien. Sí, Ya, súper. Entonces, hoy día vamos con oscilador armónico forzado. O sea, ayer comenzamos un poco con la parte forzado, viendo el caso de fuerzas constantes, o ver qué es lo que sucedía cuando uno aplicaba una fuerza constante sobre el sistema, y llegamos a que se producía un desplazamiento del punto de oscilación, pero no se observaba una variación significativa, o sea, no se observaba una variación en la calidad del movimiento en sí, sino que básicamente lo único que cambiaba era el punto de oscilación, pero la frecuencia permanecía igual, no había efectos sobre la amplitud, etc. Entonces, hoy día vamos a ver qué es lo que sucede cuando comenzamos, cuando introducimos el caso de una fuerza variable. Y lo que les había comentado ayer era que cuando uno tiene una fuerza variable, hay muchas formas de hacer variaciones de fuerza. Para los sistemas armónicos, en general, lo que es relevante, o un aspecto característico de los sistemas oscilatorios, es que son periódicos. O sea, la periodicidad del movimiento es bastante característica. Por ejemplo, un motor siempre produce una rotación del eje, no sé, cualquier tipo de movimiento en general oscilatorio, o siempre es periódico, o está contenido dentro de una región. No es, por ejemplo, como cuando estudiamos el caso de desplazamientos de objetos como aviones o vehículos, en los cuales el sistema se desplaza desde un punto hasta otro, desde un punto inicial a un punto final, y uno puede describirlo como por una función cuadrática o en ese estilo. La gracia de los movimientos armónicos es que justamente son periódicos, y básicamente todas las fuerzas o todas las acciones que tienen que actuar sobre el sistema deben ser periódicas también. O sea, están acotadas a moverse entre un máximo y un mínimo, tienen amplitudes, tienen revoluciones, etc. Entonces, bajo ese concepto, cuando estamos hablando de fuerzas externas que actúan sobre el sistema, una fuerza constante efectivamente es eh, finita, tiene un máximo y un mínimo que es el mismo valor, porque es una fuerza constante, es periódica, tiene periodo infinito, por así decirlo, o periodo infinitesimal, entonces siempre se puede considerar que instantáneamente está actuando. Entonces, la fuerza constante cumple con esto que les digo, que es una función periódica, a pesar de que sea de periodo cero o de periodo 1, no sé, infinito, como quieran, pero se mantiene. Ahora, las otras fuerzas, uno siempre considera, o en general, siempre van a estar actuando por un periodo finito o por un rango finito. Entonces, lo que les comentaba ayer, la mejor forma de describir el sistema cuando uno tiene fuerzas externas es recurrir a las series de Fourier. Entonces, la gracia está en que cualquier fuerza externa, cualquier modo de fuerza externa periódica que actúe sobre el sistema, lo voy a poder representar como una serie de Fourier, y eso significa una suma de funciones senos y cosenos, y por lo tanto estudiar el caso cuando uno tiene una fuerza de la forma f coseno de omega t más phi es relevante, porque me da pie para poder después aplicarlo a cualquier problema que vaya a tener. Entonces, justamente, comenzamos con esta fuerza y vemos ahora qué es lo que sucede con el sistema cuando la fuerza externa que actúa sobre el sistema tiene esta forma. Eh, Algunos parámetros que son importantes, estamos considerando la misma ecuación de movimiento usual, x2 puntos, ¿cierto? D sobre m, que sería el término proporcional a la fuerza de roce, omega 0, que si estamos considerando nuestro sistema masa-resorte, entonces esta frecuencia natural del sistema estaría dada como la raíz de k sobre m, la constante elástica y la masa. Y por otro lado, respecto de la fuerza, vamos a tener una amplitud de la fuerza externa. Vamos a suponer que esta amplitud de la fuerza es independiente del resultado del objeto que yo tenga, ¿sí?
¿En qué sentido? Vamos a suponer que el efecto del cuerpo sobre el que estamos actuando, sobre el efecto del cuerpo sobre esta fuerza es cero, ¿sí? Para decir, es como si esto fuese un pozo de fuerza. Y el generador de esta fuerza no se ve afectado por la presencia del cuerpo. Entonces, esta forma es perfecta y su amplitud, por lo tanto, siempre va a ser la misma y la frecuencia de oscilación va a ser siempre la misma, ¿sí? En ese sentido, el cuerpo no interfiere con la fuerza externa, pero la fuerza externa sí actúa sobre el cuerpo. La frecuencia de oscilación, la frecuencia angular de la fuerza externa, la vamos a definir como omega, que puede ser, o sea, de hecho, en la mayoría de los casos es distinta a la frecuencia natural del sistema, y podemos encontrar que dependiendo del momento en que inicie la fuerza, vamos a tener una fase que es la que asociada a esta fuerza externa, ¿sí? Esta es la fase de la fuerza externa. Entonces, Φ0, omega, F0, y acá tengo gamma, o 2 gamma, omega 0, y vamos con esas variables. Como es una ecuación inhomogénea, entonces la solución está dada por una solución para la parte homogénea, más una solución para la parte inhomogénea. La solución homogénea, ya conocemos la ecuación, ¿cierto? Es la que obtuvimos para el caso de fuerza del sistema bajo fuerza de roce. Y serían estos términos constantes A y B con estas exponenciales. Por lo tanto, lo que necesitamos es encontrar una fuerza, una solución particular X de P, para el caso inhomogéneo. Y aquí era lo que les comentaba ayer. Lo que uno espera es que el sistema después de un tiempo oscile con la frecuencia de la fuerza externa, por lo que parece razonable suponer una solución de la forma X parcial o X particular, que sea igual a una amplitud, que no sabemos cuánto es. Disculpen, esta A es distinta a la A que tengo acá de la solución homogénea. No había notado que había usado la misma letra. Entonces la solución particular va a ser una amplitud por coseno, pero ahora la solución nosotros esperamos que sea de la forma omega t. O sea, que la posición de mi masa varía ahora con esta frecuencia omega de la fuerza externa, ¿sí? Eso es básicamente, no sé si les causa ruido o no que uno espere que el comportamiento del sistema esté guiado, por así decirlo, por la frecuencia de la fuerza externa. Profesor, ¿por qué? No sé, ¿por qué así? Nuevamente, un poco en base a lo que les comentaba, es por la misma experiencia que se tiene de los experimentos. A ver, estoy pensando, pero lo único que se me ocurren ahora son fenómenos donde son experiencias de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, es un poco rebuscado, pero se puede considerar como una buena opción. Si ustedes están en una micro, ¿cierto? Un microbús, entonces cuando el microbús pasa por un evento, ¿cierto? Por un hoyo, entonces la micro lo que va a hacer es que va avanzando, entra al hoyo y después de que pasa debería quedar oscilando un poco, ¿cierto? Entonces, en ese Sí. caso, lo que uno puede reconocer de ese movimiento es la frecuencia natural de oscilación de la micro, ¿sí? Y en general es un movimiento así como, no, es moderadamente suave, ¿cierto? Entonces uno tiene ahí un ejemplo propio de cuánto es la frecuencia natural de oscilación de la micro.
No debería ser porque el amortiguador debería matar esa oscilación, pero aún así uno conoce cuánto se va a mover la micro en sí. Sin embargo, la micro cuenta con un motor. Y el motor es un sistema oscilatorio que tarde o temprano le produce vibración o actúa como una fuerza externa sobre la micro. ¿Sí? Y cuando uno está sentado en la micro, sin que sobre una superficie lisa, cuando el motor acelera, uno no siente la vibración natural de la micro, sino lo que siente es la vibración del motor, ¿cierto? Entonces, efectivamente, en este caso tenemos la fuerza externa, que sería el motor, que está haciendo que toda la micro oscile con la frecuencia de oscilación del motor y no con su frecuencia natural. Entonces, por eso les digo, es un caso un poco rebuscado, pero es algo que deberíamos haber vivido todos. Todos conocemos más o menos cuánto es la frecuencia natural de oscilación de la micro, y todos reconocemos cuánto es la vibración, o podemos reconocer la vibración de la micro por el motor. Entonces, eso va muy de la mano con esto de acá, que lo que nosotros esperamos es que el movimiento del cuerpo, a la larga, o sea, a medida que pasa el tiempo, quede oscilando a la frecuencia que se le está imponiendo de fuerza externa. El motor de una micro es moderadamente chico versus el tamaño de la micro. Entonces, independiente del tamaño que tenga la micro, el motor igual logra hacer la vibración de toda la micro eh, a su propia frecuencia. No sé si les sirve como ejemplo. Sí, sí, entendí más. Súper. Ya, esa más o menos la motivación física. Entonces, lo que sí, ahí vamos a tener que separar porque el sistema no siempre comienza a moverse exactamente con la frecuencia externa, sino que después de un tiempo el sistema se acomoda y termina oscilando con la fuerza externa. Eso lo vamos a ver también aquí en unos minutitos más. Entonces, no sé si alguna vez han trabajado con fasores. No, Don Gabriel, No. don Ricardo, lo perdí. Voy a tratar de activar por si acaso. Bien. Entonces, voy a cambiar de cámara. No, veámoslo de la siguiente forma. Voy a dejar de compartir. Voy a pasar al cuaderno un poco. Bien. Parece que está un poco alto el cuaderno. Sí, voy a bajar un poco más la cámara. Moderadamente. Ya. A ver. Uno, cuando tiene un movimiento, por ejemplo, así, como introducción. Si yo tengo acá un movimiento, ven bien la cámara, ¿cierto? Sí, se ve bien. Ya, súper. Consideren que yo tengo un círculo y sobre este círculo yo voy a considerar acá un vector de magnitud de largo L, ¿cierto? Y un ángulo acá, θ. ¿Cierto? Entonces, yo veo mi cámara reflejada, entonces me confundo. Ya. A ustedes deberían verlo tal cual, ¿cierto? No les cambió nada. No se ve todo bien. Súper. Entonces, si yo tengo acá un vector de largo L y esto tengo un ángulo θ, pero supongamos que este ángulo es función del tiempo.
¿sí? Entonces va variando linealmente en el tiempo. Esto es omega t, ¿sí? Entonces, yo este vector lo puedo descomponer como una variable x, que obviamente va a depender del tiempo, y como una componente y, que también va a depender del tiempo, ¿cierto? X de t me queda como esta componente, pero esa componente es L coseno de omega t, y la otra, y de t, va a ser L seno de omega t, ¿cierto? Entonces, y esto de acá es un vector, ¿cierto? El vector x, tengo el vector y, efectivamente, entonces mi vector, eh, pongámosle aquí vector s, ¿cierto? Mi vector s lo puedo escribir como L coseno de omega t en i más L seno de omega t en j, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Si se fijan, el largo de mi vector no cambia. La componente x es justamente una de las soluciones que nosotros estamos considerando para el caso de oscilador armónico, que sería L coseno de omega t, y la otra componente es L seno de omega t. Entonces, a medida que esto va girando, lo que voy a tener es un análogo perfecto entre mi movimiento oscilatorio, ¿cierto? Que yo puedo describir como I igual a coseno de omega t más phi, ¿cierto? Entonces, este movimiento oscilatorio yo lo puedo representar de forma exacta como este vector S, ¿cierto? La amplitud va a corresponder al largo del vector y la velocidad angular o la velocidad de oscilación va a corresponder justamente a este ángulo θ. Y la fase me da la relación que tengo entre la parte x y la parte y de este vector, ¿sí? Entonces, los movimientos armónicos, los movimientos circulares, yo los puedo representar mediante este vector en este plano, ¿sí? Entonces yo tengo la analogía perfecta del círculo con el movimiento oscilatorio de mi sistema. Ahora, en vez de escribir esto de esta forma, lo que yo puedo hacer es expresar mi vector o ahora digamos así, mi elemento S, yo lo puedo escribir como una magnitud, L, y en vez de escribirlo como coseno y seno, yo lo puedo expresar como I omega t, ¿cierto? Y ahora lo que estoy diciendo es que mi representación del sistema corresponde a una representación de un número complejo, ¿sí? Ahora, este L no necesariamente es un número real. En este caso corresponde a esta magnitud, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo necesito incorporar una fase inicial del sistema? Entonces, SS lo puedo descomponer, pongámosle acá un L tilde. Entonces, SS yo lo puedo escribir como L por E a la I phi, que sería la fase compleja, o la fase, en realidad, asociada a este número complejo L, y ahora este número es un número real, ¿sí? Me queda este L, que es un número real, me queda la fase asociada por ser un número complejo, y me queda la zona, la parte oscilatoria, que sería el I a la omega t, ¿sí? Entonces, este vector, este elemento S, es lo que se conoce como un fasor, ¿sí? Entonces, cada uno de los elementos de mi sistema, yo los puedo representar de forma fasorial. Y básicamente, desde un punto de vista ya matemático, por así decirlo, lo que yo busco es separar la amplitud y la fase del movimiento circular, ¿sí? Entonces, estos de acá usualmente se conocen como gráficos fasoriales o representación fasorial del problema. Esto de acá sería el fasor, y acá yo tengo la amplitud y la fase asociada a mi problema. Entonces, Entonces, ¿cuál eh, es la fase? ¿Cuál es la fase y cuál es la amplitud? el L es la amplitud Ya. y el phi sería la fase.
Recuerden Ah, que ya. cualquier número complejo, z, se escribe como una componente real más una parte compleja, o sea, una parte imaginaria, ¿cierto? A más y b. Sí. Entonces, ¿cuánto es en este caso? Y esto también se puede representar como una magnitud y una fase, ¿sí? Si tengo un número complejo, siempre puedo hacer esa representación. Ambas representaciones son el mismo número, solo que en este yo tengo parte real y parte imaginaria, y en este tengo amplitud y fase. ¿Sí? ¿Conocían esto de los complejos? Sí. Sí. Ya, súper. ¿Cómo encuentro el módulo o la amplitud z? Multiplicando por su conjugado, ¿no? Sí, pero ya más operativamente esto sería a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? O sea, sería la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cómo encuentro la fase? ¿De un complejo? ¿No era algo de la tangente? ¿Cómo? Tangente de algo, ¿no? No, nada que ver. A ver, con esto. La tangente a la menos 1 de la parte imaginaria dividido por la parte real. Ah, sí. O sea, tangente a la menos 1 de b sobre a, considerando este número complejo de acá. ¿Sí? Entonces, eso sería una introducción muy rápida a fasores. ¿Cuál es la gracia de los fasores? Sirven muchísimo cuando uno está justamente trabajando con sistemas periódicos. ¿Por qué? Porque eliminan la dependencia temporal del problema. En, en circuitos RC, RCL, circuitos de corriente alterna, en general es muy común el uso de los fasores. Siendo ustedes de física y de química, no sé qué tanto vayan a usar los sistemas, pero tampoco es malo que tengan ese conocimiento. Dicho eso, me cambio de página y procedo a... Super, ya. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Voy a volver a compartir la presentación. Entonces, lo que yo quiero hacer es encontrar una solución para la posición, para mi posición en función del tiempo, ¿cierto? Pero para la solución particular. Entonces, lo que yo estoy suponiendo es que la amplitud de mi solución particular y la fase de mi solución particular va a ser distinta a la amplitud de mi fuerza externa y a la fase de la fuerza externa. ¿Sí? O sea, estoy suponiendo que cuando yo le aplico una fuerza a mi sistema, el sistema no necesariamente va a actuar de forma inmediata. Por lo tanto, voy a tener una diferencia de fase entre la fuerza externa y el comportamiento de mi sistema. Y por otro lado, si yo le aplico una amplitud de oscilación a mi sistema, este no necesariamente va a absorber, por así decirlo, toda esa amplitud, sino que probablemente puede absorber una parte de eso o puede absorber más. Eso lo vamos a ver también ahora más adelante. Entonces, necesito tener una amplitud para mi problema y una fase asociada a mi problema. Ahora, en esta representación que ustedes ven acá, como estoy usando fasores, lo que voy a hacer es que mi solución particular la voy a expresar como este fasor, y voy a decir, perdón, como este fasor, como ese término de ahí, y la solución que yo busco corresponde a la parte real de este fasor. Y por otro lado, la fuerza externa, yo ya conozco la expresión, tengo, ¿dónde fue que lo dije? Acá. Tengo esta fuerza F0 coseno de omega t más phi, por lo tanto,
esa fuerza también al expresarla como un fasor, en este caso, este de aquí sería mi término completo, este tendría amplitud y fase, acá el X también tendría amplitud y fase, es un número complejo, pero como yo ya sé la expresión que tengo para mi fuerza externa, entonces yo puedo expresar este fasor directamente como la amplitud de la fuerza externa y la fase que tengo asociada a la fuerza externa. Y obviamente tengo la frecuencia angular de la fuerza externa. Entonces aquí yo tengo la expresión en extenso del fasor asociado a la fuerza externa, y acá yo tengo la representación compleja de mi solución. Y lo que espero es que la solución también oscile con esta frecuencia omega. Entonces, reemplazando esta expresión, o sea, estas dos expresiones, x de p y la fuerza externa, en mi ecuación diferencial, ¿qué es lo que obtengo? Primero, las derivadas de esta representación de xp van a ser las derivadas de esta expresión completa de acá. Y por lo tanto, como este es un número complejo, pero que no depende del tiempo, la única dependencia temporal la tengo acá en el argumento, entonces este me queda i omega por x, y en la segunda derivada me queda i omega cuadrado por x. Reemplazo y llego entonces a esta expresión de menos omega cuadrado x más b sobre m i omega x más omega 0 cuadrado x igual a f0 sobre m por e a la i phi. Y como ahora todos los términos me quedan dependiendo de omega t, entonces me puedo eliminar ese término e a la i omega t. Y de esa forma elimino la dependencia temporal en mi ecuación diferencial y nuevamente me quedo acá con una ecuación. ¿Y qué es lo que no conozco en esta ecuación? En esta ecuación no conozco x, y es lo único que no conozco, porque f0 corresponde a la amplitud de la fuerza externa, omega es la frecuencia externa, o sea, la frecuencia angular externa, m es la masa del sistema, phi es la fase de la fuerza externa, y todos los demás parámetros son conocidos. Entonces lo que necesito despejar de esta ecuación es x. Y además me queda un x lineal, yo puedo factorizar acá el x, me queda un término, una solución lineal del problema. Entonces voy a copiar esta solución para hacer el desarrollo. Me queda menos omega cuadrado x más i b sobre m omega x más omega 0 cuadrado x igual a f0 sobre m por e a la i phi. Voy a dejar de compartir y vuelvo acá a mi cuadrado. Esto es f0. Entonces, lo que les decía, yo ahora puedo factorizar acá el x, y esto me queda omega 0 cuadrado menos omega cuadrado, ¿cierto? Y tengo ese término y eso, y acá me queda más i de omega sobre m igual a f0 sobre m por e a la i phi. Ahora, lo que quiero es este número, si se fijan, este complejo de acá, tengo una parte real más i por una parte imaginaria. Entonces, esto corresponde a la parte real y esto corresponde a la parte imaginaria del número complejo que está acá en el paréntesis. Entonces, más que tenerlo de la forma a más id, lo que yo quiero es expresarlo de la forma módulo por e a la i fase. Entonces, expresarlo como módulo y fase, más que como a más id. Para eso, entonces, este número de aquí lo voy a representar directamente de la siguiente forma. X, factor de módulo, que sería la parte real al cuadrado, o sea, omega 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado, más la parte imaginaria, que sería b omega sobre m al cuadrado.
¿Sí? Entonces, tengo la parte real, omega 0 cuadrado menos omega cuadrado, ese término, la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria, b omega sobre n al cuadrado. Y este término lo debo multiplicar por la fase, que sería menos i, o sea, perdón, i por la fase tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, b omega sobre m, dividido por la parte real, omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. ¿Sí? Y eso debe ser igual a f0 sobre m por e a la i phi. ¿Sí? Entonces tengo expresión en número complejo, parte real más i por la parte imaginaria, igual a otro número complejo que está escrito en módulo y fase. Entonces represento esta expresión en módulo fase y me queda este término que no es muy bonito, pero está ahí. ¿Y ahora qué es lo que puedo hacer? Profe, Entonces, ¿cómo sacó ese suerte ahí, la ¿cómo? No te escuché. exponencial? Exponencial. Esto es lo que dice acá. A ver, sí. Es la exponencial de i por la tangente a la menos 1 No, pero ¿cómo de... sacó Eso eso? de la fase. Ah, Ah, claro, ya. este es el módulo y esto de aquí es la fase. Que habíamos dicho que es la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria dividido por la parte real. Ya. ¿Sí? Entonces, ya tengo este número. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mi intención sigue siendo despejar mi variable x. Entonces, lo que hago ahora es f0 dividido en, me está fallando el lápiz, m, factor de el módulo de esto. Paso dividiendo por el módulo. Entonces me queda m omega 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más b omega sobre m al cuadrado. Me faltó algo. Si esto es el módulo, entonces esto debería ir elevado a 1/2, porque es la raíz. ¿Sí? Por lo tanto, aquí esto también debiese quedarme como la raíz. Entonces paso dividiendo el módulo. ¿Y qué hago con la fase? Me queda acá e a la i phi, ¿cierto? Que sería esta fase de acá. Y esta fase que yo tengo acá, la paso dividiendo, pero eso es lo mismo que tener una fase negativa. Entonces me queda aquí por e elevado a i a menos i tangente a la menos 1 de b omega sobre m omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. ¿Sí? Y ahora, entonces, ahora si se fijan, lo que yo tengo es una amplitud, ¿cierto? Y acá yo tengo todo lo que es fase. Entonces esto es amplitud. Esto de acá es fase. Entonces, recuerden que lo que estoy buscando es la solución de x. Y mi x particular, dijimos que era la parte real de mi término x. ¿Sí? Y esto, como yo tengo aquí amplitud y fase, la parte real va a ser la amplitud por coseno de este término de acá. Entonces esto me queda finalmente que la amplitud de mi sistema es f0 raíz de m raíz de omega 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más b
omega sobre m al cuadrado por coseno de omega t más phi menos tangente a la menos 1 de b omega m omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. Ahí tengo la solución de cómo se mueve mi sistema cuando yo tengo una fuerza externa actuando sobre él. ¡Charán! Voy a, como esto ya lo tengo aquí, también lo tengo en el PDF, así que en el PDF queda escrito nuevamente de forma un poquito más bonita que con lo que yo tengo aquí en el cuaderno, pero es el mismo resultado. ¿Qué opinan? Mm. Es una buena opinión. Los perdí, ¿o no? No sé, yo había visto esa solución, pero no sabía cómo llegar a eso. Pero no es problema que estemos trabajando con complejos, ¿cierto? No, o sea, Ya. por lo menos yo no. El tema no sabía cómo había llegado, incluso nunca aprendí a usarla bien. Ah, pero conocían esta solución. Sí. Sí, sí. Ya, súper. ¿Y cómo lo habían resuelto antes? ¿O O solo sea, les con la mostraron la solución, solución? claro, es que por ejemplo en el libro salía solución, ¿no? Ah, salía la solución, no salía cómo llegar a la solución. Sí, No, incluso pero me metió. parece que en ¿Ah? mecánica sí lo vimos. Sí, pero Ya. no sé si lo vimos tan por ese paso o no sé si se podrá de otra forma. Yo al menos no he visto. Bueno, no es que haya buscado mucho tampoco, pero no he visto otra forma de solucionarlo. Me parece que pasó es casi la solución estándar. Bueno, No sé, profe. O quizás no entendí simplemente. Puede ser. puede ser. O quizás no lo dio con el nombre fácil, entonces no nos quedamos con ese. Con esa A ver, impresión. voy a buscar mi cuaderno que creo que lo tengo cerca. Pero hagamos una pausa. Son las 6. Son las 6, sí. Hagamos una pausa de 5 minutos. Así, si quieres, vas a buscar tu cuaderno y de ahí retomamos. ¿Les parece? Ya, Yo voy con un tecito. Ya. ya igual. Dejo de compartir y voy a detener la grabación.